La Voz Universal TV presenta Semblanzas con Gilberto Rueda. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Semblanzas por La Voz Universal Radio y Televisión. Estamos en septiembre, un mes muy especial, muy importante para Cochabamba y para Santa Cruz, por supuesto. Un mes que está dedicado a festejar a estos dos departamentos tan importantes para nuestro país. Pero, hablando de Santa Cruz, vamos a hablar de un personaje muy importante que residió en Santa Cruz y en Cochabamba también. Un personaje que a la usanza de la época hizo patria con todos los trabajos y proyectos que emprendió en su época. Hoy vamos a hablar de don Miguel Suárez Arana. Miguel Suárez Arana nació en Santa Cruz de la Sierra en 1834. Notemos que muchos personajes importantes para Santa Cruz, para el país entero, han nacido en esta época, la década de los años 20, 30 del siglo XIX, y todos más o menos han compartido aulas en el mismo colegio, el Colegio de Ciencias y Artes Cruceño. Don Miguel Suárez Arana va a hacer sus estudios en Santa Cruz de la Sierra, de primeras letras y de secundaria en este colegio, el importante Colegio de Ciencias y Artes Cruceño, el único para la época de instrucción secundaria. Es así que, al igual que muchos de sus compañeros, va a formarse especialmente en ciencias naturales, un área muy fuerte en el colegio cruceño, en el colegio secundario cruceño, al igual que el latín, por supuesto, que solidificaba los estudios, las bases de los estudiantes cruceños cuando emprendían la carrera de Derecho, una carrera muy popular para la época ya que era una de las pocas, junto a la de Medicina y Teología para el sacerdocio. Don Miguel Suárez Arana pues va a estudiar en el Colegio de Ciencias y Artes y va a ser contemporáneo compañero de muchos otros grandes cruceños, como don Mamerto Yola Cuéllar, más o menos de la época también, o Nicómedes Antelo. Y al igual que estos ilustres cruceños, también va a sentir una vocación muy especial por las ciencias naturales. Es así que, a la par de sus estudios de botánica que emprendía en el colegio, hacía también sendas exploraciones y le nacía ya una vocación por la geografía, por el estudio del territorio cruceño. Para entonces el territorio cruceño, bastante amplio, era inexplorado en muchas partes, sobre todo en las partes de las fronteras. Don Miguel Suárez Arana ya desde muy joven va a sentir esa vocación que va a ir solidificándose con los estudios de secundaria del Colegio Cruceño de Ciencias y Artes. Pero debido a la falta de oferta académica en las universidades bolivianas, va a decidirse o decantarse finalmente por iniciar los estudios de Derecho en la Universidad de Chuquisaca, en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Se va a trasladar con grandes esfuerzos económicos, ya que no era fácil para la época trasladarse hasta la ciudad de Sucre e iniciar los estudios en la Universidad Chuquisaqueña, y va a iniciar los estudios de Derecho en esta famosísima universidad. Debido sobre todo a la escasez económica, a las duras penurias que tuvo que atravesar, tuvo que dejar los estudios a la mitad del camino para continuarlos más adelante. Una vez truncados los estudios de Derecho de la Universidad Chuquisaqueña, va a trasladarse hasta la ciudad de Cochabamba, en donde va a residir un buen tiempo. En esta ciudad, en la Universidad Cochabambina, va a intentar retomar sus estudios de Derecho sin lograr conseguirlo a pesar de muchos años haberlo intentado. Va a intentar sobrevivir en la ciudad de Cochabambina dando clases en el famoso Colegio Bolívar de esta ciudad, en el Liceo Bolívar, anterior al Colegio Bolívar actual de la ciudad cochabambina.
va a ser profesor en este colegio y va a entroncarse, va a unirse en matrimonio con una dama de una muy importante familia, no solo cochabambina, sino boliviana. Se va a casar con la hermana de Nathaniel Aguirre, que como todos sabemos es uno de los más destacados literatos del siglo XIX. Va a unirse entonces a la familia Aguirre y va a establecerse en Cochabamba, donde va a residir muchos años. Pero ya desde su estancia en Santa Cruz de la Sierra, en sus primeros años, como lo hemos dicho, ya va a tener una vocación por la geografía y va a empezar a desarrollar la idea de la exploración y la creación de nuevos caminos y nuevas poblaciones, sobre todo en la región cruceña y sobre todo en las fronteras del departamento de Santa Cruz y las fronteras del país con el vecino país del Brasil y con el vecino país del Paraguay, en esa región que para entonces estaba casi totalmente abandonada, al menos del lado boliviano. Para entonces va a empezar ya a desarrollar muchos proyectos que va a llevarlos ante instancias gubernamentales, ante los diferentes presidentes que va a tener nuestro país, teniendo estos proyectos al principio mucha aceptación, pero como ya vamos a ver más adelante, van a ser proyectos que van a empezar a verse mal por muchos, no solo personajes de otras latitudes de nuestro país, sino por los mismos cruceños que van a empezar a atacar el proyecto de Suárez Arana. Vamos a ver en la segunda parte de nuestro programa todos los proyectos que encabezó don Miguel Suárez Arana para sobre todo revitalizar la zona de las fronteras del departamento de Santa Cruz y las fronteras de nuestro país con los vecinos países del Brasil y del Paraguay. Espérennos, ya volvemos. Semblanzas con Gilberto Rueda. Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer la novela Entre dos mundos. En la novela Entre dos mundos tenemos a Lucía y a Darío, separados por miles de kilómetros, pero hermanados por sus raíces, uno de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y otro en Santa Cruz de la Sierra, España. Se encuentran por la versatilidad de las redes sociales. Aunque su amistad es virtual y nunca se han visto personalmente, descubren que están unidos por la sangre de sus antepasados y las raíces de sus pueblos. Te invitamos a descubrir esta hermosa novela de la escritora española Isabel Jiménez González. Entre dos mundos, publicada simultáneamente en Bolivia y España, corriendo la edición boliviana a cargo de Lices. Semblanzas con Gilberto Rueda. Volvemos en esta segunda parte para hablar de este gran personaje cruceño, un emprendedor, un explorador. Estamos hablando de Miguel Suárez Arana. Don Miguel Suárez Arana, como hemos visto, nació y creció en Santa Cruz de la Sierra, en una típica familia cruceña, y ya desde pequeño va a sentir esa vocación por la exploración y por el descubrir zonas inexploradas del territorio cruceño. Para entonces, mediados del siglo XIX, ya habían algunos intentos de exploración. No nos olvidemos que en Europa, ante todo, ya se habían creado muchas sociedades de estudios geográficos o sociedades de geografía y de historia que estaban abocadas especialmente no solo a los estudios geográficos de sus propias regiones europeas, sino a las exploraciones en territorios del continente africano y del continente americano. Muchos exploradores van a empezar a llegar al territorio de América y Sudamérica especialmente, y muchos son muy conocidos y están ya en la memoria popular de nuestra región, como basta citar a Castelnau o a Alcide d'Orbigny, exploradores franceses que llegaron a la zona y que estudiaron y dejaron sendos trabajos acerca de su paso por nuestro país y por la región cruceña. Para entonces,
don Miguel Suárez Arana va a tener también en la cabeza la idea de explorar la zona del este boliviano y conectar estas regiones fronterizas con el resto del país. En 1874 va a presentar un proyecto al presidente de la República para fundar una población en estas zonas fronterizas olvidadas del país y crear un camino que las conecte con Santa Cruz de la Sierra y con la población del Lagunillas, en el Chaco cruceño, para que de ahí estos caminos puedan conectarse al resto del país, creando una zona de conexión con el Atlántico. Ya tenía don Miguel Suárez Arana la idea de que la conexión al Atlántico, la salida al Atlántico era la mejor opción para el comercio de nuestro país y la conexión con Europa, por supuesto, y con Norteamérica. La salida por el Océano Pacífico ya para entonces estaba muy dificultada y los problemas con el vecino país de Chile pues ya estaban candentes para esta época. No nos olvidemos que en 1879 va a iniciarse la fatídica Guerra del Pacífico con el vecino país de Chile a partir de la invasión de este país a nuestro territorio. Años antes, en 1874, Suárez Arana ya había presentado su proyecto para promover el desarrollo de esta otra región tan apartada y olvidada por los diferentes gobiernos de nuestro país. El proyecto al principio va a ser apoyado y estimulado por el gobierno boliviano y por la población en general. Sin embargo, como ya les había dicho al principio de este programa, van a empezar a surgir voces disidentes, voces que van a empezar a atacar al proyecto de Suárez Arana, publicando, entre otras cosas, en la prensa de la época, tanto cruceña como cochabambina, que Suárez Arana estaba intentando hacerse rico a costa del gobierno nacional, que estaba intentando explotar estas zonas para su provecho, para su beneficio propio, y empezaron a atacar y a intentar destruir la obra de Miguel Suárez Arana. Sin embargo, a pesar de estos intentos de cruceños inclusive, como el doctor Velarde, que tenía un periódico en la ciudad de Cochabamba y desde el cual atacaba casi a diario a Miguel Suárez Arana y a su obra, a su empresa, el proyecto continuó con el visto bueno de ulteriores presidentes. Sin embargo, ya a partir de la década de los 80 del siglo XIX, el proyecto va a empezar a ser mal visto y se van a mandar emisarios ya del gobierno nacional para detener todo el proyecto de Suárez Arana y llevarlo a su final. Se le pide a don Miguel Suárez Arana que deje todo el proyecto tal cual estaba y que abandone la zona inmediatamente. Después de haberle dedicado muchos años de su vida y mucho esfuerzo económico que había cumplido con sus propios recursos, pues esto llevó a la frustración total a don Miguel Suárez Arana, quejándose muy lastimosamente con su familia sobre todo y teniendo que retirarse de aquella población a la que le había dedicado muchos años de su vida. Cabe resaltar que en 1875, aquel año, va a fundar una población que va a ser un punto muy importante para el desarrollo de toda esta región y que continúa en pie hasta el día de hoy. Estamos hablando, por supuesto, de Puerto Suárez, llamado así en honor a don Miguel Suárez Arana, que va a ser uno de los primeros exploradores de esta zona. En la tercera y última parte de este programa vamos a ver los últimos años de don Miguel Suárez Arana y cómo va a terminar sus días luego de
tantos años dedicados a este proyecto de desarrollo, no solo de Santa Cruz, entendámoslo, sino de desarrollo de todo el país a partir de la conexión del este con las diferentes poblaciones del resto del país y una salida comercial al Atlántico por esta región. En la tercera y última parte de nuestro programa vamos a finalizar con esta interesante biografía de don Miguel Suárez Arana. Ya volvemos. Semblanzas con Gilberto Rueda. Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer el tomo 2 del libro Pensadores del Oriente Boliviano. Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, es un trabajo que aglutina ensayos y visiones alternativas para la construcción de un mejor país. Desde los intelectuales del pasado como Enrique Finot y Humberto Vázquez Machicado, hasta nuestros contemporáneos como Sergio Antelo y Susana Selene, desfilan con sus ideas y aportes en las páginas de este tomo. Puedes adquirir el libro Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, en las librerías Ateneo, Mundo Libros, Belatacú y Liberland. Semblanzas con Gilberto Rueda. Retornamos con su programa Semblanzas para la tercera y última parte de este programa dedicado a este emprendedor cruceño. Estamos hablando de Miguel Suárez Arana y su obra de exploración y desarrollo de Santa Cruz de la Sierra y, por supuesto, del departamento y del país entero. Nos habíamos quedado en que, a pesar de los tantos años dedicados a la exploración y fundación de poblaciones en este territorio, llegó la orden del gobierno central de que don Miguel Suárez Arana tenga que abandonar toda la zona y dejar la población tal y como estaba. Para 1885, don Miguel Suárez Arana va a fundar una nueva población que es Puerto Pacheco. Puerto Pacheco va a ser la última población que va a fundar don Miguel Suárez Arana, puesto que este año precisamente va a llegar una comisión del gobierno central para pedirle que abandone todo y que se retire de la población. Decepcionado de la decisión gubernamental, don Miguel Suárez Arana va a tener que abandonar la población recién fundada de Puerto Pacheco, dejar la población de Puerto Suárez y retirarse, perdiendo una gran inversión en la zona. En 1893, después de muchos años y de muchas amarguras que va a sufrir, va a fallecer en su ciudad natal, en Santa Cruz de la Sierra, sin haber llegado a cumplir los 60 años de edad. Valga este pequeño programa para resaltar la figura de este emprendedor cruceño que hizo muchísimo e intentó desarrollar al departamento y al país entero buscando una salida comercial al Atlántico, cosa que iba a beneficiar, por supuesto, al país entero. Lastimosamente, la decisión gubernamental echó abajo los planes de don Miguel Suárez Arana. Sin embargo, la obra la van a continuar su hermano y su hijo, el famosísimo Cristian Suárez Arana, del que vamos a hablar en otros programas. Es todo por hoy, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Los invitamos a continuar viéndonos, dennos like por supuesto, coméntenos acerca de qué les parece el programa o de qué otros personajes quisieran conocer en un futuro programa. Comentarles también, no olviden que pueden encontrar nuestros programas en las diferentes plataformas y en nuestra página web, y también a partir de ahora pueden encontrar nuestros programas en el formato de podcast para que puedan escuchar los diferentes programas mientras realizan alguna actividad. No olviden buscarnos en plataformas como Spotify o Google Podcast, donde están todos nuestros programas subidos para que puedan escucharlos y disfrutar y conocer un poco más de Santa Cruz y sus grandes personajes. Los invitamos a buscarnos y a escucharnos. Semblanzas con Gilberto Rueda.